Vamos a invitar ahora a Alexandra Salazar, del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia y Nuevo Laboratorio Natural Subantártico, que nos va a exponer impulsando la gobernanza y acciones territoriales en la reserva de la biosfera. Bueno, como comentaban, vengo a representación del Nuevo Laboratorio Natural Subantártico. También soy del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, en la región de Aysén, y vengo a presentar un poco el trabajo que hemos desarrollado, lo que partió con el desarrollo de un proyecto de Fondo de Innovación a la Competitividad a través del centro en el CEN, y ahora que estamos continuando a través de la colaboración también con el Nuevo Laboratorio Natural Subantártico, de darle continuidad a estas acciones que iniciamos en 2023 más o menos. Y que hoy en día seguimos como desarrollando en conjunto con principalmente la red de jóvenes de reserva de biosfera a nivel nacional. Y ahí vamos a comentar de un encuentro que estamos también organizando en los próximos meses. Para ubicarnos un poquito, bueno, y vengo a hablar también de la reserva de la biosfera Laguna San Rafael y el Guayaneco, que está ubicada en la región de Aysén, ¿cierto? Pero para ubicarnos un poquito puse ese mapa. Estamos también dentro de la macrozona austral, donde estamos hoy en día, ¿cierto? La reserva de la biosfera Laguna San Rafael es lo que está delimitado por la línea de color negro, y principalmente abarca 5 comunas de la región de Aysén. ¿Ya? Es un territorio bastante amplio, y por ende también la importancia que se le da para el estudio y para poder ponerla en valor. Un poco a través, como viendo esta delimitación geográfica a través del tiempo, ¿cierto? Tenemos primera los límites de la reserva, porque esta reserva se promulgó en 1979 por UNESCO, ¿cierto? También es bien antigua, como hemos visto en los otros casos. Esos eran los límites, que contenía parte del Parque Nacional Laguna San Rafael actual y parte también de la Reserva Nacional Catalariza. Vamos a acercar acá, que es una parte de acá. Entonces, esa era como la zonificación en esos años, cuando se postuló. Y recién en el proceso, hubo un proceso de actualización en el año 2017-2018, donde se amplía el territorio de la reserva. Se amplía a un territorio bastante más extenso, como lo conocemos hoy en día, como mencionaba, a las 5 comunas que abarca dentro de la región de Aysén. Y finalmente en 2019, bueno, 2018 se hizo el expediente, pero ya a partir del 2019 concretamente, tenemos esta zonificación actual que tiene la reserva de la biosfera con su zona núcleo, su zona de amortiguación y la zona de transición, ¿ya? También, para que se vea también lo que hay dentro de este territorio, ¿cierto? Hay diferentes figuras de protección, como son las reservas nacionales. Hay 2 parques nacionales. Está el Parque Nacional Laguna San Rafael, que corresponde a la zona núcleo de esta reserva, y parte del Parque Nacional Patagonia, y por el sur la canalizar como anterior. Y también la área de conservación de múltiples usos de Tortel y las zonas de interés turístico también dentro del territorio de la reserva, no en su totalidad, pero sí parte de la SOI, por ejemplo, dentro de la reserva. También acá se muestra un poco la población que hay, si bien es cierto, este territorio más macrozonal, ¿cierto?, e insular y austral, tiene poca población. Somos territorios con una muy baja densidad de población, ¿cierto? Los poblados más que tienen una mayor cantidad de población, en este caso, son Puerto Río Tranquilo, Puerto Guadal y Tortel. Son las 3 localidades que tienen mayor población, pero en general en la reserva de biosfera, Laguna San Rafael y Guayaneco, hay aproximadamente entre 2.200 personas que están viviendo dentro del territorio. Y principalmente el área poblada corresponde efectivamente a la parte de la zona de transición de la reserva. Efectivamente, porque también hay poblado y están más las actividades productivas, ¿cierto?, que corresponden a esa zonificación de las reservas de biosfera. Entonces, como resumen, el año de designación de la reserva es en 1979, ¿ya? Tiene una superficie de 1.600.000 hectáreas aproximadamente. Recién en 2018 vino a hacer un proceso de actualización de este expediente, porque UNESCO lo solicitó, y fue un trabajo ahí en colaboración con NAF, donde se actualizó y finalmente quedaron estas zonificaciones de la reserva como lo vemos actualmente.
2024, como les comentaba, empezamos con este proyecto, ¿cierto? Que ahora podemos comentar un poco las acciones que se han realizado en términos del apoyo a la gobernanza y al trabajo con los actores de los territorios. Y hoy en día el proyecto Nuevos Laboratorios Naturales quiere dar también continuidad a este apoyo con respecto a la gobernanza de este territorio y el apoyo también a las iniciativas que se están dando hoy en día. ¿No? Ahí, sí. Entonces, comentarle un poquito de los avances. ¿Cuál ha sido el avance? Primero, se hizo un proceso de actualización del expediente que se había realizado en 2018. Se revisó este documento, que es como el documento que en el fondo definió en primera instancia un listado de los actores que estaban como interesados en formar parte de este comité de gestión, que aún no se conforma. Y se revisaron cuáles eran las temáticas como emergentes para tomar de nuevo la batuta y empezar de nuevo con las acciones de gobernanza para estos próximos años. En segundo lugar, estimulamos la gobernanza, coordinamos los actores, juntamos a los actores en 2 reuniones a 19 instituciones para que conversaran de nuevo del tema, justamente también reuniendo a CONAF, al gobierno regional, el Ministerio de Medio Ambiente también participó en estas reuniones y se empezó a hablar de nuevo del tema. Ese era como el objetivo de reactivar esta gobernanza en el territorio, porque desde 2018 no había pasado mucho más de lo que se hizo de este documento, este expediente que quedó finalmente un poco guardado. Y en tercer lugar, se hicieron talleres y seminarios un poco también para hacer y reactivar el desarrollo en los territorios, principalmente para que la gente conociera el concepto de reserva de biosfera, porque no es conocido. Yo me imagino que en otras reservas también pasa un poco lo mismo. No se conoce muy bien el concepto, no se sabe muy bien lo que es y lo que significa ser parte de una reserva de biosfera. Así que también estos talleres sirvieron un poco para que los actores se interiorizaran sobre el tema y empezaran a conocer un poco más de lo que estaba ocurriendo con respecto a la reserva de biosfera. Bueno, aquí hay algunas como temáticas que salieron a partir de ese estudio, ¿cierto? Porque recordemos que este es un proyecto de un estudio de un centro de investigación, entonces se hizo el estudio de línea base del expediente y surgieron algunas temáticas de interés, ¿cierto? Como por ejemplo hay una situación emergente, son problemas principalmente con las concesiones de salmonicultura que hay en la región. Tenemos una vasta cantidad de salmoneras en el territorio y también causa de repente varios conflictos entre los actores del territorio. Es un tema emergente que hoy en día es necesario abordar dentro del territorio de la Reserva de Biosfera. También se hizo un estudio del conocimiento científico que hay en el territorio dentro de la Reserva de la Biosfera. Entonces, se estudiaron cuáles eran los territorios donde había más investigaciones científicas. Y resultó ser que en los alrededores del lago General Carrera hay una mayor concentración, ¿cierto? La parte de la zona de Tortel también, al interior de la Bahía Exploradores, como que también son los lugares también en los cuales uno puede acceder, porque recordemos también que la región también es como bien, no hay tantos caminos, no hay tanta accesibilidad al territorio, por ende tampoco se puede llegar mucho a ver. Y también se hizo un estudio de eventos extremos que están ocurriendo dentro del territorio de la región. Se hizo el estudio completo de la región, pero también se enfocó en la parte de la reserva de la biosfera, cómo iban ocurriendo estos eventos de tipo biológico, geofísico e hidrológico que afectaban a las comunidades en el marco del cambio climático a través del tiempo, desde 1971 aproximadamente hasta el 2000. Entonces, la idea de este estudio era como tener como esta línea base, estos antecedentes para también que para el comité de gestión de la Reserva de la Biosfera pueda tomar decisiones a partir del conocimiento científico que también se ha generado en el territorio. ¿Ya? Eso con respecto a la revisión como del expediente y como de los estudios que se hicieron en el marco de la Reserva de Biosfera Laguna Cerro del Guaire. En segundo lugar, teníamos el estimular la gobernanza. Uno de los objetivos también era reactivar esto, como comentaba, estas reuniones con el gobierno regional, con CONAF, empezar de nuevo a poner el tema sobre la mesa para poder, finalmente el objetivo era constituir el comité de gestión, porque no teníamos comité de gestión, tampoco plan de gestión,
Y en el año 2018, si contamos estos 10 años que comentaba Ricardo de actualización, ¿cierto? Que UNESCO pide una actualización a la reserva de biosfera, en 2028 ya nos tocaría informar y aún no tenemos comité de gestión. Entonces, estas reuniones que hicimos fue un poco para reactivar ese proceso y también para estimular la gobernanza y el apoyo a esta. También participamos como de otras instancias para justamente conocer las experiencias de otras reservas de biosfera, como por ejemplo este taller, también venimos a compartir un poco la experiencia, pero participamos también en el encuentro de la Araucanía que se hizo el año pasado. Se vivieron también experiencias con actores internacionales para conocer experiencias principalmente en Francia sobre reservas de biosfera y conocer un poco la gobernanza para justamente, no sé si una comparación, porque quienes somos también para venir de afuera a decirles cómo tiene que ser acá, pero sí para mostrar ejemplos a ver de cosas que sí han funcionado y mostrarlas acá a los actores del territorio para ver si esto se ha reactivado. Y por último, como mostraba, hicimos desarrollo de talleres, participamos con las comunidades, dentro de la reserva hay 5 comunas, como mencionaba, entonces se hicieron 5 talleres en cada una de las comunas, principalmente haciendo estas 2 preguntas. ¿Cómo puedo contribuir a la reserva de la biosfera Laguna San Rafael en Guarianeco? ¿Y qué iniciativas me gustaría poner en valor? También preguntaba, ¿qué te imaginas con el concepto de reserva de la biosfera? Porque como dije anteriormente, nadie sabía mucho del concepto, por lo tanto fue como el primer acercamiento también al concepto, a lo que significa y a lo que estaba sucediendo en ese momento con el proyecto en apoyo a la gobernanza. En estos talleres, bueno, comentar, hubo harta participación igual en algunos territorios, pero en otros no tanto. Pero si bien es cierto, igual el conocimiento de la reserva se instaló, quedó en manos de varios actores que participaban en instancias, no sé, de la sociedad civil, era parte de una corporación, entonces también la voz se corrió para los diferentes actores que formaban parte de estas instituciones. Ahí. También hicimos una propuesta de hitos patrimoniales naturales, como una propuesta, efectivamente, considerando también como una forma de relevar el patrimonio natural de lugares que han sido como emblemáticos para las comunidades y para los actores. Muchos de estos lugares salieron dentro de estos talleres como a modo de conversación, que era relevante poder relevarlos, valga la redundancia. Y eran lugares que en el fondo eran importantes para las comunidades. Entonces nosotros hicimos una propuesta justamente para este comité de gestión, para que pudiera relevarlos en un futuro. Y igual las comunidades hoy en día los valoran y los ponen en reconocimiento y sería importante también poder desarrollar en un futuro esto en conjunto con el comité que salga elegido de lo que se va a leer. También iniciativas emblemáticas. Participamos de varias también junto con los actores y de ellos mismos también surgían que estas iniciativas eran importantes de poner en valor y poder como difundirlas también, como festivales de la cosecha en Puerto Guadal, la limpieza de la Laguna San Rafael, que eran prácticas o iniciativas en el fondo que tenían su marca de sostenibilidad. Y en el fondo iban acorde al desarrollo sostenible que promueve un poco la reserva, promueve en su totalidad la reserva de la biosfera. También hicimos un trabajo con el tema de un sello, de un logo de reserva de la biosfera, hicimos una encuesta, participaron alrededor de 70 personas, una encuesta online, y con esas 3 opciones en el fondo salió la propuesta número 2 elegida, porque también dentro de ese proyecto estábamos desarrollando un sitio web. Entonces el sitio web está hoy en día a disposición del proyecto y todo, y tiene ese logo, y la idea también, todavía no llegamos a eso, pero también es que las personas puedan ocupar este logo para sus iniciativas, que se sientan parte de... y que puedan sentirse principalmente parte de, porque ahí en la presentación anterior veíamos 3 logos, uno que era parte y el otro como para que no sea tan complicado para la gente también, el mismo concepto, dejamos como este logo, pero vuelvo a mencionar, todo depende del comité de gestión. Todo también, una vez conformado el comité, yo creo que los lineamientos ahí van a ser
lo que se decidan, pero esta propuesta está, este trabajo está, y la idea es que también se vuelva a retomar y se vuelva a apropiar por parte de los actores. ¿Cuáles son los desafíos para la gobernanza de la Reserva de la Biosfera Laguna San Rafael del Guayaneco? En primer lugar, bueno, como todos sabemos, la falta de coordinación en la mayoría de los lugares, ¿cierto? En diferentes iniciativas, siempre ha estado, pero la falta de coordinación dentro de la Reserva de la Biosfera la vimos como latente, principalmente porque ya se llevan muchos años también, desde el inicio, desde la promulgación de la Reserva de la Biosfera, y todavía no hay un comité. Entonces, puede ser un desafío que podamos abordar y que en su momento se tocó dentro de las mesas, que conformamos con el gobierno regional, con CONAF y con los actores del territorio. También están fomentar las acciones de conservación y protección y fomentar actividades productivas sustentables de calidad, que son un poco acordes al objetivo de la reserva. Bueno, el desafío de coordinación es también lo que hablaba un poco, porque hay varias instancias, están las zonas de interés turístico, están los parques nacionales, están las reservas nacionales, etcétera. Hay varias figuras de protección que posiblemente también se podrían coordinar, justamente para que no hayan, y también considerando que el territorio tiene pocos actores, siempre son los mismos que participan en las instancias. Entonces, para no agotar los esfuerzos, también como que una idea surgió de que, claro, se hicieran las coordinaciones y las mesas no fueran tantas, porque ya hay muchas, y comités también, y en temas de gobernanza eso se vuelve un poco complicado. Aquí está el listado de la propuesta del comité de iniciativa, que finalmente se decidió que iba a ser respaldado por el gobierno regional y la Corporación Nacional Forestal, y que salió publicada en este expediente que se hizo en 2018, ¿ya? Si vemos ahí, son un listado aproximado de 17 actores, uno de la academia, 5 del sector público, como 10 de la sociedad civil. Pero vuelvo a repetir, esta fue una propuesta del comité de iniciativa respaldado por el gobierno regional y la corporación, o sea, CONAF, perdón. Y quedó en propuesta, ¿ya? Y eso es lo que nosotros a través del desde el 2023 empezamos como un poco a reactivar para que justamente y efectivamente se pudiera conformar este comité. Y en ese proceso de reactivación y en estas reuniones que les comentaba, entonces surgió el 7 de marzo del 2024, nos juntamos por primera vez, logramos reunir a 19 instituciones, que son las que están marcadas en amarillo y en verde, como las instituciones que se mostraron interesadas en participar y ser parte de este comité. Pero el 7 de marzo la idea era como constituir este comité a través de un acta y todo, y por mandato de la gobernadora de ese momento, no se pudo, porque no podía venir, entonces no se pudo lograr el acta de constitución, y el proceso posterior se iba a hacer cargo del gobierno regional, de lo cual hasta el día de hoy parece que no se han podido reunir de nuevo. Y bueno, esta es una recomendación para la gobernanza que un poco lo hablaban desde el inicio, con respecto a la experiencia que han habido en otras reservas. La idea, y como de la experiencia francesa, porque también hubo un informe que sacamos de recomendaciones de la experiencia que ha habido en Francia, que el resultado. Que no quiere decir que acá quizás son a modo de ejemplo, pero sí se mostraba como que habían 4 grupos como prioritarios o interesantes de poder formar. En primera instancia, el comité de gestión, en este caso, en nuestro caso era el comité que queríamos formar con estos 19 miembros interesados, ¿cierto? Que es como la cabeza. Hay un equipo de gestión que es como la mesa técnica, que en el fondo podrían ser estas reuniones que manteníamos con el gobierno regional, con CONAF, que son un poco los que mueven todo el proceso de gobernanza. Un consejo socioeconómico y cultural que corresponde a toda la red de actores participantes de la sociedad civil, principalmente corporaciones, asociaciones, juntas de vecinos, etcétera. Y un comité científico, que de acuerdo a lo que escuché en algunas presentaciones, eso ya se está dando, por ejemplo, acá. Entonces, no es una experiencia tan de afuera, ¿cierto? Es algo que también podemos replicar acá. Esto es una recomendación, como dice ahí en el título, pero que puede ser efectiva y que se ha estado aplicando en los territorios, que hemos visto que un poco funciona de esa manera. Y otras recomendaciones, como para terminar también, falta la formalización de este comité de gestión, que
como lo vimos nosotros, como, bueno, y también la responsabilidad recae en el gobierno regional, es una decisión más política, ¿cierto? Principalmente, y la importancia y la relevancia de poder conformar este comité es para poder desarrollar este plan de gestión, ¿cierto? Que es necesario también para poder en 2028, que es como la nueva actualización a UNESCO de esta reserva, se pueda tener estos documentos y se pueda tener la formalización de este comité para poder seguir siendo reserva de la biosfera efectivamente. En tercer lugar, destacar y relevar y apoyar iniciativas del territorio. Nos dimos cuenta que igual a través de los talleres la gente quiere mostrar sus cosas, quiere ser parte de algo, quiere trabajar y como han dicho anteriormente también todo parte desde los territorios. Nosotros ahora con el cambio de gobierno tenemos que hacer lo mismo y lo comentaba ahí con la colega, de nuevo con explicar lo que estamos haciendo, el proceso que se ha llevado al nuevo gobernador. Entonces, los territorios siempre van a estar las personas que han participado y ellos ya siempre están y van a estar disponibles. Entonces, las personas quieren ser parte de esto, quieren mostrar sus iniciativas y es importante relevar y apoyar eso, lo que se está realizando en los territorios. Y por último, la participación en mesas nacionales y historias de reserva de la biosfera con enfoque a movilizar a los jóvenes. Nosotros, bueno, y mencionaba también a través del proyecto Nodo Laboratorio Natural, estamos apoyando las redes jóvenes de reservas de biosfera y en el mes de septiembre de este año estamos preparando y coordinando un encuentro que se va a realizar en Puerto Natales. Así que también quedan todos invitados también para hablar de estos mismos temas, de gobernanza, de las acciones, de incentivar y poner en valor las acciones que se están realizando en los territorios para así trabajar en conjunto y que poder también relevar el concepto de reserva de la biosfera a nivel nacional, en este caso. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Estamos ahora para una exposición a cargo de Francisca Carvajal, ella es secretaria ejecutiva de la Reserva de la Biosfera de Campana de Asturias. Y nos va a contar la experiencia de gobernanza en Cáncer. Mientras tanto, saludarlos a todos y a todas. Es la última presentación, así que va a ser un poco más difícil poder ordenar las ideas, porque yo creo que muchas cosas se me vienen con todas las experiencias que han contado. Igual saludo ahí a la cámara y a la barra, porque hay harta gente de Valparaíso conectada, así que bacán del apoyo desde la mitad un poco más al norte. Bueno, como decía la presentación, yo soy parte del gobierno regional, muchas gracias. Trabajo encargada de temas de reserva de la biosfera y también de materia agrícola, asesorando desde el gabinete, por lo mismo, como que toma mucho más impronta todo el tema rural y agrícola dentro también de los manejos que estamos realizando. Bueno, contarles... avanza. Sí. Un poco complementando lo que se manifestaba al comienzo con Ricardo de qué es este concepto de reserva de biosfera, ahí yo tomé una definición que está en un documento que lo pueden ver allá arriba, que es de directrices técnicas de UNESCO, que dice más o menos así: en el fondo las reservas son útiles para hacer gestión integrada de los sistemas socioecológicos o paisajes culturales. Entonces, como el qué. Las coordinaciones y los coordinadores o gestores tienen que ocuparse de realizar muchas intervenciones y a distintos niveles con distintos actores para poder conciliar distintos intereses. Entonces ese es como el concepto grande para entender el desafío que tenemos, ¿ya? Después les puedo compartir la presentación, así que no se preocupen que ahí va a quedar todo registro. Esto no hace. Sí, es verdad. Bueno, puedo seguir complementando. Por ejemplo, no complemento. Le pasó adelante. ¿Verdad? Así. Ya. Ahí yo creo que es importante, y tomé esto de una presentación que hizo María Rosa Cárdenas, que también es chilena y está allá en París trabajando en UNESCO, respecto a que las características principales y también como una oportunidad que representan las reservas es que de partida es una zonificación, es un lugar con tres funciones distintas, con tres zonas distintas. Son arreglos organizacionales para conseguir en el fondo una gobernanza efectiva. Toda la mañana hemos conversado de cómo se toman decisiones en torno a estos espacios.
y también nos da una oportunidad de generar nuevas formas de gobierno y nuevas formas de cooperación interinstitucional, porque aquí no es solo una institución la que tiene que hacer estas áreas de manejar las reservas, porque como bien hemos conversado durante la mañana, hay áreas protegidas, hay desarrollo económico local, hay participación de la gente, hay pueblos originarios, entonces esto es bien complejo y nos permite en el fondo empezar a cooperarnos entre instituciones. Sí. Respecto a los grupos de interés, que yo creo que también es algo que hemos conversado bastante y se ve como un pool, ahí podríamos haber ido anotando el mapa de actores diversos que hay dentro de cada una de las reservas. Y a propósito de aquello, es que desde UNESCO se promueve mucho la participación. De hecho, el punto que en partes de esta guía se menciona que una como casi cuarta función de las reservas de la biosfera es incorporar en la gestión a las personas, porque las reservas sin gente no funcionan, porque en el fondo es la participación que logra y es las personas desde el territorio, muy similar a lo que decía Sandro desde el Lauca, desde la otra punta de Chile, que son las comunidades empoderadas las que van a poder permitir hacer una gestión efectiva y eficiente desde los territorios. Dale nomás. Aquí menciona ahí a una compañera de la campana Peñola también, la Coté, que siempre dice, mira, la reserva es súper fácil, tiene dos teclas, plan de gestión y comité de gestión. Entonces, esas son las dos grandes cosas que se necesitan tener para poder lograr una gestión efectiva. Entonces, ahí, dale a la siguiente. Y una cosa no menor, son todos los proyectos, programas y en el fondo talleres, seminarios, iniciativas que nacen para poder en el fondo darle carne a esta gestión. Y una cosa que también ocurre por normativa, que es cada 10 años UNESCO te pregunta en qué estás. Entonces eso también va marcando un poco el ritmo de cada 10 años tenemos que ir reportando cuáles han sido los avances. Ese es el panorama general. Chile tiene 10 reservas de la biosfera y a mí particularmente, que vengo de la región de Valparaíso, al igual que ustedes acá en Magallanes, tenemos 2 reservas de la biosfera. La Campana Peñuela, que está también en territorio de Santiago, así que también tenemos una tercera reserva que también es birregional. Y Juan Fernández, que aquí lo tengo presente también en su bandera, que también es una de las reservas que está ahí en medio del océano, pero también está siempre presente en nuestro quehacer. Un desafío bien importante desde el punto de vista de cómo hacemos que las reservas se incorporen en el quehacer público fue que esto estuviese en los instrumentos de planificación, es decir, que se incorporaran en la Estrategia Regional de Desarrollo. Porque eso significa que como gobierno regional y no menor, si se dieron cuenta, muchos financiamientos vienen del gobierno regional, los financiamientos están asociados a planificación. Y si en la Carta Magna de Carta de Navegación de una región no está considerado, es mucho más difícil poder lograr el financiamiento. Y nosotros aprobamos la estrategia regional hace muy poco, a comienzos de junio, y buenamente, primero, 3 cosas importantes de la estrategia regional que se acaba de aprobar. Mencionan atributos identitarios, y esos atributos identitarios, es decir, ¿qué es la región de Valparaíso? Se sustenta en 8 pilares. Es biodiversa, es andina, es oceánica, es portuaria, es alimentaria, es patrimonial, es turística y es universitaria. De los 8 conceptos, yo creo que todos se relacionan a los secundarios. Si uno le da la vuelta, en verdad, sí, la biodiversidad, el ser universitario, el ser turístico, el ser patrimonial, el alimentar, todos esos atributos son propios de lo que es una reserva. Y no solamente nos quedamos en reconocerlo como atributo de la identidad de la región, sino también pasamos a incorporarlo como una línea de acción. Es decir, de ahora en adelante, por 10 años, cualquier persona que quiera desarrollar iniciativas va a poder justificarlo en la línea de acción 14. Porque ahí hablamos de que para poder, en el fondo, llevar a cabo este eje de desarrollo de ecosistemas y bienes comunes naturales a través de un objetivo estratégico que es la sostenibilidad de los bienes comunes naturales, porque nosotros ya no estamos hablando de recursos naturales, sino de bienes comunes. Es necesario, por ejemplo, fortalecer la gestión de reservas de la biosfera mediante iniciativas que fomenten sus 3 funciones, que ahí ya les hemos conversado, que en el fondo se reconozcan también los servicios ecosistémicos que prestan y fortalezcan la participación de las comunidades. Entonces eso igual es un avance desde el punto de vista del reconocimiento, no solo, un poco también lo hemos conversado de que depende de la autoridad de turno, sino que por 10 años eso va a estar puesto en la forma de avanzar como región. Eso permite financiamiento. Por ejemplo, muy concreto, un programa de restauración, o sea, de evaluación y conservación que se está llevando a cabo por la CONAF en las áreas núcleo, en la Campana Peñuela y en el Parque Nacional La Campana, que vincula principalmente educación con los colegios rurales que los rodean. Y otro no menor y importante es todo el equipamiento que se puede entregar para la protección, o sea, para el combate de los incendios. Porque ustedes bien saben que uno de los grandes amenazas que tenemos en Valparaíso
y en la zona mediterránea, porque también la Reserva de la Biosfera es una de las pocas reservas del clima mediterráneo, entonces tenemos que convivir con el fuego, es poder dar también equipamiento a CONAF para poder hacer ese combate. Y dale a la siguiente, ahí solamente mencionarles, porque no puedo no mencionarlo, ustedes bien saben, hace 2 años atrás tuvimos un gran incendio que parte dentro de la Reserva de la Biosfera, cerca del 10% de la Reserva de la Biosfera que fue siniestrada, además de las 136 víctimas que tuvimos. Ahí se puede mostrar más o menos cuáles fueron los distintos focos esos 2 días, 2 y 3 de febrero del 2024. Y ahí lo que yo creo que es importante mencionar que no solamente hubo, y siempre, y no quiero quitarle el valor, por supuesto, a las víctimas humanas, sino también fueron todas esas hectáreas de vida biológica afectadas. Entonces también yo creo que quería un poco de cierta forma relevar la importancia que es tener un manejo consciente por la comunidad de cuáles son nuestros riesgos. Respecto al mensaje, es súper difícil poder en poco tiempo transmitirle todo el trabajo que hemos tenido en los últimos años, pero quería traerles 2 grandes mensajes respecto al modelo de gestión. Uno es que el modelo de gobernanza que nosotros estamos implementando es un modelo que invierte la pirámide decisional. Se lo voy a explicar más adelante, pero siempre se dice del top-down y el bottom-up. Entonces se han hablado un poco de cuando vienen las instituciones y ponen prácticas o políticas sobre los territorios, o las que nacen desde abajo. Nosotros lo dimos vuelta. La gente está arriba y las autoridades están abajo. Entonces cambiamos la pirámide. Y eso precisamente para hacerlo inclusivo y vinculante. Y, espera, un segundo. Y el segundo punto que me les voy a transmitir es que para poder hacer la gestión, y empezamos muy similar también a lo que contaba Sandro respecto a las mesas técnicas temáticas, para poder desarrollar las iniciativas y que la gente se involucre con los distintos temas que tenemos que tratar. Estamos trabajando con mesas intersectoriales y comunitarias, donde todos en una misma mesa estamos desarrollando las iniciativas. Ahí es bien simbólica esa foto, porque después de 5 años de lucha se logró tener una mesa de cumpleaños, como le decíamos nosotros comúnmente, que antes solamente estaban las instituciones públicas y los privados, con representación de pueblos originarios, con la comunidad integrada. Entonces, esa fue la primera toma de decisión que los chicos tuvieron que tomar. Entonces, para mí es súper simbólico, porque en el fondo fue la primera vez que ejercieron la inclusión deliberante y vinculante de su participación. Esto fue en enero de este año. Transmitirles un poco la complejidad que tenemos en la campana. Yo creo que con Ricardo bien lo conversamos, creemos que es una de las reservas más complejas, porque si lo piensan desde el punto de vista de la participación y la toma de decisiones, la gobernanza, está en Santiago y en Valparaíso, que es, tiene, no sé, el 70-80% de la población. Entonces no es menor el nivel de impacto y niveles de uso que tiene. Entonces, por ejemplo, a nivel administrativo, un poco para comentarles la complejidad, son 2 regiones, 5 provincias y 11 comunas. ¿Ya? Dale un poco. Ese es el modelo, dale al siguiente. Esas son las líneas de agua, dale al siguiente. Esas son la topografía, dale al siguiente. Esas son las áreas agrícolas, dale al siguiente. Las áreas urbanas, dale al siguiente. Las áreas protegidas, ¿cómo se llama? Vegetación, bosques, básicamente. Dale al siguiente, sitios prioritarios. Y la intervención humana. Ese es el de cordones polpaico que nos corta la reserva por la mitad. Por si acaso. Así como es parte de la complejidad que tenemos en la campana. Dale a la siguiente. Pero lo bonito e importante de tener esta complejidad es que, si bien, como hemos conversado, bueno, la Reserva de la Biosfera ya es del año 85, y el año 2008 fue la primera vez que se crea un comité de gestión, de hecho a nivel nacional, y este fue el primero. El comité de gestión en ese entonces habrá tenido 10, 11 sesiones en los casi 18 años que tenía de existencia. Debería haber tenido como cerca de 64. Y para poder hacer efectiva la participación y la gestión de lo que era la reserva, la comunidad, a propósito de, tiene varias fotos, de distintas conflictividades que había en el territorio, fue, pero si esto es reserva, no estamos conversando cómo hay tantos conflictos ambientales, cómo hay tantas amenazas, pero si esto es una reserva de importancia mundial. Entonces ahí, dale la siguiente, por favor. Las organizaciones socioambientales demandan en el espacio de toma de decisiones un lugar. En el año 2019 se entrega una carta a la Intendencia en ese entonces por 125 organizaciones solicitando la reactivación del comité y el ingreso vinculante al espacio, con una propuesta. Y eso nacía de todo el trabajo que se venía haciendo desde el territorio, demandando incorporar el espacio porque la institucionalidad pública tomaba decisiones y avanzaba sin reconocer lo que estaba ocurriendo en los territorios.
Entonces, todo esto llevó a un impulso en ese momento hacia el intendente, que lamentablemente no fue acogido en ese momento, y luego cuando llega la administración del gobernador, pudimos de cierta forma tomar un camino para reactivar y sacar adelante el comité. ¿Cómo lo hicimos? No fue fácil. Fue desde agosto del 2023 que se reactivó hasta enero del 2025, donde ya efectivamente se logró tener esa participación vinculante en la mesa. Primero fue la democracia de los acuerdos, digo yo, porque en verdad tuvimos que tomar por acuerdos, porque también podría haber venido el gobernador y decir, ya, yo tomo la posta y lo hago por una resolución. No, él no quiso hacerlo así. Dijo, si esto es con incorporación de la gente, vamos a tomar la decisión de quiénes son los que tienen que componer el comité entre todos. Entonces eso fue una vuelta más larga, pero también generó mayor legitimidad desde el proceso, ¿ya? Otro punto muy importante es el reconocimiento local o situado, es decir, reconocer que si bien en la región nosotros tenemos una gran cantidad de universidades, y estupendo todo el trabajo que nosotros desarrollamos con ellos. De hecho, a propósito de las academias que nosotros nos conocemos hace muchos años con varias personas de la reserva, es que también hay conocimiento local. Entonces también hay que reconocer el conocimiento local y darles la oportunidad de que ellos también se empoderen de lo que saben técnicamente. Entonces yo creo que el conocimiento local y ese reconocimiento también nos permitió avanzar. Por supuesto que había que generar confianza, y ahí un poco en la esquina de arriba pueden ver las distintas espacios de reuniones que tuvimos, donde sentarnos a conversar y sentarnos a dialogar con las comunidades, fue lo que permitió en el fondo avanzar hacia la transparencia y el diálogo para conseguir la co-creación de las iniciativas que estamos desarrollando. Esto principalmente porque por tan grande la reserva, la tuvimos como que distinguir distintas zonas, y ahí a propósito de poder conformar y elegir representantes, como el territorio también venía ordenándose y articulándose, era a partir de zonas o grandes unidades. Entonces ahí en el fondo distinguimos 4 unidades territoriales que en el fondo agrupan ciertos municipios, y desde ahí nacen también los representantes de la sociedad civil. La implementación de estas unidades, porque el desafío es decir, ya, que entre la gente, pero ¿quiénes? ¿Cuántos? ¿Cómo los elegimos? Entonces, eso también fue un proceso no menor, y ahí fue súper sabio, de cierta forma, el pensar que para lograr esa, por decirlo así, legitimidad, era con personas informadas. Entonces, ¿cuál fue así como para poder elegir? 4 talleres en estos 4 unidades territoriales, o también según la cosmovisión de los pueblos indígenas, que también lo hicieron así, fue convocar a un primer encuentro informativo, y eso nos dio el padrón electoral. Y entre las personas que participaron, por ejemplo, pueblos originarios fueron cerca de 300 personas, y en la sociedad civil fueron cerca de 80, entre ellos, quienes participaron en la primera ronda, se eligieron quiénes son los representantes. Los representantes de la sociedad civil son representantes con personalidades jurídicas, es decir, ONG, corporaciones, fundaciones, juntas de vecinos, porque no se pueden representar a sí mismos, y pueblos originarios por su autodeterminación eligieron a las 6 personas, y Ricardo acompañó todo ese proceso también como un poco como garante, y desarrollaron una ceremonia final donde pudieron elegir sus 6 representantes. Dale, siguiente. Y esa es la mesa. La mesa del cumpleaños que les decía tiene 42 integrantes, es alto, lo sabemos, pero también después les voy a mostrar cómo hacemos operativo esto. Pero ahí por lo menos están representados, y permiso que me voy a acercar, en este verde están los 8 representantes de la sociedad civil. Acá están los 11 municipios, porque antes, en el comité anterior, solamente estaban los 3 municipios que estaban, de cierta forma, en el territorio de las áreas núcleo. Entonces, esto ahora, como necesitamos mayor involucramiento de los municipios, se incorporaron los municipios. De la academia está el Consejo de Rectores, y en este momento está Jorge Negrete, un investigador de hace mucho tiempo de la academia, representándolos a ellos, la Corporación de Turismo y Producción por el mundo del sector productivo, pueblos originarios y sector público, donde está el gobernador, donde está el delegado regional y los delegados provinciales. Está el Ceremi de Agricultura, de Medio Ambiente, de Vivienda y Urbanismo, de Obras Públicas, de Ciencia, Tecnología, Conocimiento y Innovación, Bienes Nacionales y Economía. Además de la CONAF o el SPAP, porque también previmos que esto iba a cambiar, entonces está puesto ya CONAF o el servicio que lo reemplaza. Ese es el mono de 42. Ahora, ¿cómo funciona ese mono? Funciona en 3 niveles, porque también nos basamos en que hay un nivel para tomar decisiones, como el espacio verde que está abajo, que de cierta manera
Ese espacio verde es el mono redondo que recién vimos. En el fondo, ¿quiénes se sientan a tomar esas decisiones? Son esos 42. A nivel intermedio, en esos 3 cuadraditos naranjos, que son como estos órganos de coordinación, hay una secretaría técnica que está alojada en CONAF, una secretaría territorial, que tiene que ser una persona que elija el comité, y la secretaría ejecutiva, que es una persona que designa el presidente del comité de gestión, el gobernador, y en cuyo caso soy yo en este momento. O sea, yo soy ese monito naranja. Y arriba tenemos a 2 grandes espacios para poder desarrollar iniciativas, que son las mesas técnicas y las mesas territoriales. Entonces, ¿esto por qué está invertido? Porque, de partida, porque es una lógica de que siempre se ha dicho que hay que bajarlo a las bases y hay que subirlo a las autoridades. Y esto no es al revés. Y además que nos permite una lógica de embudo, es decir, desde arriba se generan las iniciativas que van percolando hasta llegar al espacio de deliberación, donde ya en el fondo la iniciativa se hace dedito para arriba, dedito para abajo, de todos los trabajos que estamos haciendo. Y lo bonito y lo importante es que dentro de la implementación de esto fueron naciendo las pelotitas que componen cada una de las mesas. Entonces, por el lado territorial tenemos estas grandes 4 unidades territoriales que les decía de la Aconcagua, Cordillera, Marga y Costa, y también el espacio de pueblos originarios. Ahí, tanto por nivel de titularidad y también suplentes, hay un universo de 20 personas, con que nos juntamos una vez al mes, tenemos un cierto seguimiento y tenemos una gran mesa ahí de representantes. David es una de las personas representantes de Pueblo Chango, de hecho, así que se los aprovecho de mencionar, importante el rol que está teniendo. Y también las mesas técnicas temáticas, yo creo que son 7 temas las que hasta el momento se han desarrollado, que es una para poder desarrollar el plan de gestión, otra para poder desarrollar la zonificación y actualizarla, una de comunicación, una de restauración ecológica, una ambiental, y una de buen vivir y la de jóvenes. Así que ahí acompaño también la invitación que hizo Alexandra a poder formar y poder en el fondo articularse también acá los jóvenes y la región. Aquí también es importante esta imagen, yo creo que siempre el monito anterior, por decirlo así, es el que nace un poco desde la institución, el que uno puede entender incluso un poquito más cuadrado, y este es el mono que tiene la sociedad civil para poder transmitir también cómo están funcionando. Entonces, un poco lo mismo, pero dibujado de otra manera. Entonces, creo que también es importante reconocer que hay distintas formas de entender las reservas. O sea, yo creo que hay versiones de reserva como tantas personas en esta sala, porque cada quien tiene su propia realidad. Yo creo que es importante también ir congeniando esas realidades. Y al lado puse un poco los principios que están permitiendo sostener esto, para que quede como el registro y todo lo demás, pero en el fondo yo creo que es muy importante el tema de la interdisciplina y la intersectorialidad. Yo creo que el desafío y un poco la pregunta que hizo ahí la chica respecto a cómo lo están llevando en Arica, es súper importante conversarlo con los otros sectores públicos, no solamente con quienes administran las áreas protegidas. Tiene que ser comunitario porque, como les he dicho, la comunidad es que le da vida a las reservas. Y tiene que ser intercultural. Nosotros ayer también pasamos por un proceso de reconocimiento de pueblos originarios, dado que lamentablemente el intendente negó la existencia de pueblos originarios. Eso fue un dolor muy grande para los pueblos originarios de la región, dado que decían que históricamente no habían pueblos originarios. Entonces, de cierta manera, y eso es algo que ha saneado mucho la relación, es que ahora se reconocen y hoy en día los pueblos originarios dicen, bueno, nosotros gobernamos la primera instancia que permitió tener un espacio deliberante, ser reconocidos en uno de los gobernanzas. Una cosa que mencionó Sandra, que yo también creo que es fundamental, son los horarios de trabajo. Las reuniones de las mesas territoriales a las 8 de la noche. Entonces también hay que saber flexibilizar, porque las dirigencias trabajan en sus horarios normales y el trabajo de dirigencia es fuera del horario laboral. Gracias. Lo que significa que tenemos que saber congeniar los horarios para poder trabajar en conjunto, ¿ya? Y el levantamiento de las mesas, que es donde voy a pasar a hablar ahora, así que les voy a dar un poco más el detalle. Las mesas, y ahí yo creo que es súper importante mencionar que no se trató de levantar mesas por levantar mesas, porque yo creo que todos acá hemos participado en un montón de mesas que no llegan a nada. Entonces, la mesa, la idea es crearla a propósito del interés de cualquiera de los integrantes, incluso personas de la sociedad civil, a través de un formulario. ¿Y el formulario qué te dice? ¿Quiénes van a formar tu mesa? ¿Para qué vas a formar tu mesa? ¿Cuáles son las formas de trabajo y cuáles son los productos que tú esperas? Entonces, la idea es crear una mesa con un contingente de personas para poder desarrollar iniciativas. No de, oye, juntémonos a ver cómo abordamos algo. No, es concreto. Entonces, eso también permite
También se está teniendo como un coordinador por mesa, de manera de que sea no solamente yo como secretaria ejecutiva o el secretario técnico quien tiene que llevarlo, sino cada mesa tiene un coordinador en sí mismo que permite poder desarrollar las iniciativas. Una de las mesas, y que creo que es algo que también hemos conversado durante la mañana, que es muy importante, es la zonificación. Nosotros allá tenemos una zonificación que data del 2011, si no me equivoco, 13. Y eso significa que está un poco desactualizado del quehacer actual de lo que está pasando en el territorio. Y además también para nosotros, que como una de las principales amenazas que tenemos como reserva, es el conflicto por uso del suelo. Entonces es muy importante para nosotros que la zonificación converse con lo que tiene el MIMPU como instrumento de planificación. Y esa conversa la estamos llevando en la mesa de zonificación, para darle la siguiente, porque es una oportunidad y se ve así de que toda en la proyección y los usos, 3 grandes usos y las 3 grandes zonas que tenemos en las reservas, quede también grabado de cierta forma, coordinado y conversado en los instrumentos de planificación. No es algo obligatorio, eso también lo entendemos, no es que obligatoriamente este trabajo va a significar que los instrumentos de planificación queden, pero somos el mismo grupo de personas. Entonces, de cierta manera, juntándonos a conversar en la zonificación, son las mismas personas que luego van a participar en los procesos consultivos del instrumento de planificación y van a poder llevar los criterios y los acuerdos a esos instrumentos. Yo lo puse en particular, esta imagen, porque este es el espacio de mesa ampliada que estamos llevando, porque también para poder desarrollar las iniciativas hay un equipo núcleo, por ejemplo, el de la mesa de zonificación está compuesto por la UPLA, por la Universidad de Playa Ancha, por el MIMBU, por el gobierno regional y por la sociedad civil. Somos 5 personas que vamos poniéndonos de acuerdo en cómo vamos a avanzar, pero también hay un equipo más grande que es el equipo ampliado, que ahí se invita a cualquiera que quiera venir a participar y a trabajar y ponerse a disposición. Y esta fue una de las primeras reuniones que tuvimos de este equipo ampliado, y ahí en esa mesa esperamos cerca de 30 personas, estaba 3 municipios, 2 servicios, 2 ministerios, el Ministerio de Agricultura y el de Vivienda, sociedad civil variada, un día sábado en la mañana, conversando por 4 horas de cómo vamos a zonificar. Entonces también, y ahí lo pongo como destacado por el sábado, porque para los profesionales del mismo fue súper simple, fue mándame un correo invitándome, yo hablo con mi jefa y después compenso el día. Entonces también es la disposición de los funcionarios a poder estar disponibles a conversar con la sociedad civil en los horarios fuera de lo tradicional. Y ahí vamos por ese camino. Ahí les dejo un poco los roles de la participación, así que dale nomás porque no quiero entrar mucho ahí en detalle, pero se los dejé escrito porque ahí pueden ver cómo estamos funcionando. Y también esta es la expresión gráfica del seguimiento que está haciendo la sociedad civil. Por cada una de estas mesas técnicas intersectoriales hay una persona de la sociedad civil que está actuando como coordinador para garantizar que todo este trabajo está también solventado con la participación de la ciudadanía. Entonces, de cierta manera, tenemos representantes territoriales que son los que toman las decisiones en el espacio, en el comité, en el espacio verde que se veía abajo, pero también hay un seguimiento de la sociedad civil respecto a las iniciativas que estamos llevando. Y ese es un poco el monito de cómo lo están haciendo. Y finalmente, yo creo que es una apuesta dentro de las reservas, que yo creo que se ha conversado también dentro de la mañana, son la alta conflictividad que hay por uso. Salmoneras, mineras, estancias ¿cómo se llama? En Torres del Paine, agricultura, etcétera. Y aquí lo que nos pasó este verano fue que apareció allá en la esquina, pues empezó a hacer mal. Aquí hay una minera, una pertinencia minera de mina de oro, y quería poner unas grandes piscinas con azufre. Y acá abajo está Coyihuay. Y Coyihuay está acá, en el medio de la reserva, y tributa hacia la otra cuenca, que es Santiago. Y esto tributa hacia el mar. Entonces el riesgo era, si esto, y es inminente, si lo pueden ver, se le llega a pasar algún accidente, alguna salida de alguno de los líquidos, iba a afectar esto y todo eso. Entonces no era menor la amenaza que hay. Estar atento todavía a esa amenaza. Afortunadamente la articulación, y ahí un poco puse esa frase, la participación ciudadana se produce en muchos casos gracias al surgimiento de conflictos por el derecho a participar. La no participación conduce a la participación. Entonces yo creo que es súper importante a veces ver que los conflictos también son una oportunidad de participación y de articulación. Dale a la siguiente. Y ahí, ¿qué consiguió? ¿Qué consiguió la comunidad? Articularse al punto. Y bueno, tuvimos ese tipo de reuniones ahí con el gobernador, con la alcaldesa, todo el mundo se juntó. Y ojo, posiciones políticas muy distintas, la alcaldesa por un lado y el gobernador por otro, pero estaban sentados en el fondo porque la comunidad nos requirió. Y allá hay una sesión de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Agricultura, que también sesionó allá, producto de lo que estaba pasando con el conflicto de la minera. Entonces, esta alta conflictividad que generó, que nosotros tenemos una mesa ambiental. ¿Para qué?
porque desde el gobierno regional, y el por qué se está llevando desde los gobiernos regionales también todo este trabajo, es porque nosotros tenemos la capacidad de articular con los distintos servicios públicos. Nosotros no nos mandatamos a nada, porque tenemos conflictos ambientales. La gente va diciendo, no, aquí no es, pero no te dicen dónde. Entonces, el trabajo que estamos teniendo desde la mesa ambiental permite articular. Entonces, cuando se levanta un conflicto, lo que ocurre, y darle a la siguiente. Ahí están todos los conflictos que las personas han levantado. Y ahí, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos de qué se trata el conflicto y lo invitamos. Aquí este conflicto se tiene que ver acá, se tiene que ver con medio ambiente. Y se generan oficios y se le ayuda a la comunidad a, de cierta manera, encauzar de mejor manera quienes tienen que ir a golpear la puerta para poder desarrollar. Dale un poco atrás. No. Ahí, si pueden ver, en los puntitos verdes y en los puntitos azules están los proyectos que están en evaluación ambiental, en evaluación y en declaración ambiental. Entonces eso también nos pone, de cierta manera, como el estar viendo siempre cuáles son los proyectos que se quieren poner y podrían llegar respecto a la afectación. Y por el medio verde, la torre de alta tensión. Es una torre de alta tensión. De la siguiente. Una cosa que también es muy importante y acá lo muestro es facilitar la información, porque para que todo esto ocurra y no pase lo que cambia en el gobierno y tenemos que volver a cero, es generar memoria, ir guardando todo lo que estamos haciendo y que sea público y transparente, porque en la evolución, el ADN no es nada más que guardar información. Nosotros evolucionamos a partir de la información que conservamos, no de lo, y muy contrario. O sea, y eso ya es ya eso ya es mucho más, pero para poder avanzar y generar memoria, yo creo que es muy importante el repositorio de información y además nos permite que cualquiera de ustedes, después les puedo dar el link, se pueden ir y meter y ver todos los oficios que estamos haciendo, todos los informes que se están generando, porque así también permite la experiencia. Son 10 reservas de la biosfera en Chile, 700 y algo en el mundo, y todos más o menos estamos teniendo los mismos problemas. Entonces, para que nos vamos a dar la vuelta larga, mejor vemos cómo lo están haciendo otras y vamos siguiendo las buenas acciones. Los elementos destacables, como para ir cerrando ya. Mejor. Sí, gracias. Nada, o sea, ahí yo simplemente les quiero transmitir que el alto interés y la alta actividad de las organizaciones sociales puede ser una amenaza o puede ser una oportunidad. Y nosotros desde Valparaíso creemos que es una oportunidad para trabajar en dar una gobernanza y una efectividad a este concepto de reserva de la biosfera. Porque una cosa es declararlo y otra cosa es vivirlo. De hecho, un gran lema que ha nacido en Valparaíso y que ha llegado a otras partes del mundo es somos biosfera. Porque ¿qué es ser naturaleza o ser hombre o humano? Somos lo mismo. Entonces, en verdad, si uno se siente biosfera, es cuando más podemos hacer acciones para las reservas de las. Eso como último mensaje, porque bueno, les había traído más información respecto a Juan Fernández, pero dado que no da el tiempo, me quedo hasta aquí. Eso. Antes de terminar, vamos fuera. Hay otras preguntas que van a quedar por chat. Hay una del gobierno regional, la vamos a sistematizar, se la vamos a entregar a Ricardo y a la persona. Si hay otras preguntas, las vamos también a recibir. Queremos respetarlas ahora porque saben. Pero simplemente desde el punto de vista del Centro Internacional Cabo de Hornos Chic, de la Fundación Omora y CONAF, con quienes articulamos, agradecer. Agradecer a todas las instituciones. Son 82 personas que estuvieron tanto presencial y en línea. Agradecer a Ricardo, agradecer a Francisca, agradecer a Alexandra, agradecer a cada uno de los expositores del AUCA, de México. Esto es una red. Agradecer la colaboración. Agradecer al nodo de laboratorios naturales porque el CHIC tiene una vocación de ciencia colaborativa. Absolutamente, el pinche que tiene ahí que se puso Ricardo Rossi. Va a haber un taller sobre justamente el uso de estas aplicaciones portales el próximo martes, todos van a estar invitados, donde podemos ir teniendo repositorios y trabajar y hacer de las cosas concretas, apoyar a las reservas de biosferas desde estos proyectos. Para cerrar, yo le voy a agradecer a los que están aquí presentes, a los CEREMI, estuvieron a los jefes de servicio. Las reservas de biosfera, bueno, a mí en especial agradecer al centro el apoyo
la responsabilidad al equipo de trabajo que hizo esto. Esto no lo hice yo, esto lo hizo todo un equipo de trabajo. Desde coordinar los cafés, ustedes saben. Quiero agradecer a ese equipo del que hizo la pega. Un aplauso para ellas y para ellos. Y a un equipo también que lleva 25 años ahí con Francisca. Ella es la jefa de línea en este trabajo, una investigadora que siempre está mucho haciendo la pega con bajo perfil, pero también hay que agradecer la pega bien hecha. No habría un informe en UNESCO, no hubiésemos llegado con un informe decenal. Nosotros hacíamos de cada año, nos retaron. El informe de 10 años, no tendríamos la cartografía, esta Matías, las nuevas generaciones. Yo agradezco y cierra don Ricardo, para que nos despida y nos diga, ha sido un gusto, Ricardo, tener acá el trabajo con Alejandra, con Mauricio, con Michael, con todo el equipo de los amigos acá de CONAF. Muchas gracias por recibirnos y Ricardo, despida. Me incomoda tanta atención. Pero te lo agradezco. Bueno, siempre agradecer a los que permiten esto, ya lo dijo Eduardo, CHIC, es bien particular este centro en el movimiento regional, ¿eh? Y debo dar las gracias porque siempre digo de que trabajar en la naturaleza requiere convicciones fuertes, ¿ya? Casi entrando en el fanatismo, pero no es bueno el fanatismo porque uno no ve al lado. Y creo que acá están las personas que sí vemos para el lado, tenemos un centro, tenemos una orientación, pero efectivamente miramos para el lado y tratamos de integrar. Ese es el gran desafío. Quiero hacer un ejercicio tramposo, si me lo permiten. Levante la mano las personas que provienen de los territorios en esta reunión. Provienen representando a los territorios porque les interesó el tema. 2 o 3. Sí. Es que tendría que dividir. Sí, porque hay un número, cuál uno trabaja. Claro, hay servicios públicos, hay instituciones, hay universidades, etcétera, pero también deben haber personas, sociedad civil, ¿ya? Y hay 2 o 3. Pero porque es un ejercicio tramposo, porque efectivamente el foco no era ese, ¿cierto? Pero fíjense que en la reserva, en 2008, cuando empezamos con la ampliación de la reserva Araucarias, Pedro Araya hizo la misma pregunta, ¿ya? Y a mí me llamó la atención porque éramos puros servicios públicos en esa reunión. Hace 2 semanas me tocó asistir nuevamente a la reserva de la biosfera Araucaria, casi 14, 15 años después, y era al revés. Habían 3 o 4 del servicio público y el resto era ciudadanía completa y había más de 80 personas. ¿Por qué lo coloco como un ejercicio medio engañoso? Porque ese es el sentido de la reserva de la biosfera. Es todo al revés lo que dijo la Francisca. Es todo al revés. Ahora, ¿qué equivale eso? A tener buenos funcionarios públicos, servidores públicos, porque nos debemos a esto, o sea, la Francisca, ¿quién más lo dijo? El Sandro. Hay muchas personas que dicen, bueno, para trabajar en esto tenemos que trabajar sábado y domingo, porque las personas que participan con nosotros en esta temática, escucha, pueden los sábados y los domingos, ¿ya? Entonces, el esfuerzo es mayor, pero la visión debe ser entender, y por favor transmítaselo a su familia, entender de que finalmente el bienestar de esta región, de nosotros mismos, depende de nosotros mismos, de nadie más. Pero no en forma individual, sino en forma colectiva. Entonces, bueno, si quiero ser pragmático en el tema, les diría, bueno, las reservas de biosfera permiten eso, encontrarse, conversar y tener potencia, como mencionó Francisca, donde las comunidades identifican los problemas reales que tienen y a partir de esos problemas reales, soluciones también reales. Hay un eslogan de UNESCO que dice, la reserva de la biosfera, en las reservas de la biosfera se ven problemas globales, pero con soluciones locales. Eso es tremendamente importante. Partamos de lo que nos corresponde y ahí vamos a ser más grandes. Ahora, el bienestar de nuestras generaciones venideras es lo importante. Nosotros ya pasamos. Ustedes ya pasaron. Todos nosotros ya pasamos. Ya lo que viene son nuestros hijos, nuestros nietos, y ahí hay que tener un sentido generacional que a veces se nos olvida. Entonces, bueno, Ricardo, Eduardo, agradecerle a todos los demás, todas las personas que han estado en esta sala, colegas funcionarios públicos, de las Fuerzas Armadas, etcétera. Vámonos con ese compromiso de poder hacer que esto empiece a caminar. Y la próxima reunión, ojalá que no sea en 15 años más, sino en unos 2 años más, ya tengamos más representación. Así que te agradezco y les agradezco a ustedes mismos.